Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos a este seminario taller titulado Miomatosis uterina. Mi nombre es Esteban Ferrada y junto con mis compañeras María Camila Díaz y Laura Melissa Díaz hemos preparado esta presentación como parte de nuestra rotación de hospitalización en ginecología y obstetricia. Y pues durante esta exposición abordaremos em, todo sobre los miomas uterinos, desde las generalidades hasta las opciones terapéuticas más actuales. Entonces, en cuanto a las generalidades de la miomatosis uterina, vamos a hablar de la definición, los factores de riesgo y la clínica. Entonces, para comenzar, definamos qué es la miomatosis uterina. Los miomas también pueden ser llamados leiomiomas o fibromas y son tumores benignos que se desarrollan a partir del músculo liso del útero. Están compuestos por células y cantidades variables de tejido fibroso y matriz de colágeno. Es importante destacar que estos son la neoplasia o neoformación más frecuente en los genitales femeninos. Esto significa que pueden afectar a muchas mujeres en algún momento de su vida reproductiva. Y se estima que entre el 20 y el 30% de las mujeres en edad reproductiva tienen miomas. Y esa cifra aumenta al 50% en estudios de autopsia. Entonces, pues también tenemos que los miomas son la causa principal de histerectomías en países desarrollados. Y si nos preguntamos por qué son tan comunes, es básicamente porque es una combinación de factores genéticos, hormonales y ambientales que, pues como veremos más adelante, van a terminar siendo la causa de los mismos. En cuanto a la epidemiología, tenemos que siempre son más comunes entre los 30 y los 45 años y tienen una prevalencia mayor en mujeres de raza negra, donde afecta hasta el 50% de las mujeres en comparación con el 25% en mujeres de raza blanca. Después de la menopausia es poco frecuente que se formen nuevos miomas y los que ya existen tienden a disminuir de tamaño debido a la caída de los niveles de estrógeno. También es interesante notar que, pues, también los miomas tienen un patrón familiar de herencia multifactorial. Entonces, pues acá tenemos que cerca del 40% de las mujeres con familiares de primer grado afectadas van a desarrollar miomas en algún momento de su vida. Y con esto también tenemos que la FIGO considera relevante el impacto poblacional de los miomas, especialmente porque casi todas las mujeres están en riesgo de desarrollarlos en algún momento de su vida. Ya desde el punto de vista fisiopatológico, los miomas, pues bueno, son neoplasias monoclonales, lo que significa que se originan a partir de una única célula del miometrio que adquiere características anormales. Entonces, esta célula puede volverse neoplásica por mutaciones genéticas y por otros factores que estimulan el crecimiento. Acá pues está la producción de estrógenos. También, pues los miomas tienen receptores para estrógenos y progesterona en cantidades mayores que el miometrio normal. Entonces, eso explica por qué crecen en respuesta a estas hormonas y qué factores como el embarazo y el uso de terapia hormonal postmenopáusica puedan influir en su desarrollo. Ya en cuanto a los factores de riesgo, pues hay bastantes factores de riesgo identificados. Uno de estos es la edad y paridad. Acá tenemos que el riesgo aumenta con la menarca temprana y disminuye del 70 al 90% en mujeres posmenopáusicas. Entonces, también tenemos acá que entre mayor paridad, menor riesgo de leiomiomas, porque sabemos que las mujeres en cada embarazo tendrían como un descanso de ese flujo hormonal, lo que pues les permite que no se desarrollen tanto. Y además, durante la edad fértil, el riesgo aumenta con la edad hasta la menopausia, claramente. En cuanto a la etnicidad, lo que hablábamos es de 3 a 9 meses más frecuente en mujeres de raza negra. En factores hormonales, pues tenemos tanto la menarca temprana como la menopausia tardía,
como factores que aumentan el riesgo. Y también tenemos que miomas poco numerosos y de menor tamaño en mujeres posmenopáusicas provocan pues que haya más factores de riesgo para que se generen más miomas por los niveles de estrógeno. En cuanto al peso, tenemos que la obesidad incrementa el riesgo debido a la conversión de andrógenos en estrógenos en el tejido adiposo. Entonces, un IMC mayor a 30 favorece a esto. Además de dietas con carne roja y con jamón, aumentan la incidencia de los miomas. En cuanto a la historia familiar, tenemos, como ya habíamos dicho, que las mujeres con familiares de primer grado afectados tienen 2.5 veces más riesgo que una persona común. Y en cuanto al estilo de vida, tenemos que el ejercicio favorece mucho, puesto que los atletas tienen 40% menos riesgo que las mujeres sedentarias y el tabaquismo puede disminuir el riesgo debido a su efecto en los niveles de estrógenos, secundarios a la inhibición de la aromatasa por la nicotina. Ya cuando hablamos del cuadro clínico de los miomas uterinos, depende de su tamaño, de su localización y del número de miomas. Porque pues aunque en un alto porcentaje los miomas son asintomáticos, en otros casos pueden generar síntomas que afectan significativamente la calidad de vida de las mujeres. Entonces, en menores de 30 años eh, son poco frecuentes, pero pues pueden provocar sintomatología. Entonces acá es importante diagnosticar los miomas, que generalmente, pues cuando son asintomáticos, son hallazgos incidentales, pero pues también los podemos encontrar con la clínica. Entonces, entre la clínica más importante encontramos que se manifiestan como hemorragias, entonces pueden ser una causa de hemorragia uterina normal. También, pues, son pacientes que presentan dismenorrea, dolor pélvico, presión pélvica, pesantes pélvica, poliaquiuria, estreñimiento, dispareunia y, pues, también en ciertas mujeres provoca infecundidad y cuando se explora que el mioma es el causante de esto, pues se pueden hacer tratamientos para que la mujer pueda tener hijos después, que es lo que hablaremos más adelante. Entonces, bueno, en cuanto a la hemorragia uterina normal, sabemos que es el síntoma principal y está presente en aproximadamente el 50% de los casos de leiomiomas. Se manifiesta generalmente como una hiperpolimenorrea, o sea, que tenemos menstruaciones más largas y abundantes, perdón. La hemorragia uterina normal puede llevar también a anemia si las pérdidas son mayores o iguales a los 80 mililitros. Y los mecanismos subyacentes incluyen el aumento de la superficie endometrial, que haya mayor vascularización uterina, la interferencia con la contractilidad uterina, la ulceración del endometrio submucoso sobre todo, la compresión del plexo venoso miometrial, la disfunción vascular y la angiogénesis. También es importante aclarar que esta hemorragia se presenta de manera gradual. Entonces, cuando preguntamos en la historia clínica, pues las pacientes nos refieren eso, que empiezan a sangrar más y más con el paso de las menstruaciones, porque el leiomioma sigue creciendo por el flujo hormonal. En cuanto al dolor pélvico, sabemos que pues es el segundo síntoma más frecuente y se caracteriza porque es de tipo compresivo, se localiza en la región lumbar baja o en el hipogastrio y se asocia con dispareunia, que pues es el dolor relacionado a las relaciones sexuales. Y también en casos severos tenemos dolor agudo porque hay isquemia en el interior del mioma. También las causas de este dolor pélvico pueden deberse a la degeneración carnosa o roja, que se caracteriza por un dolor agudo, febrícula y sensibilidad local. Y también puede ser por la torsión del pedículo de un mioma cuando es pediculado, lo cual hablaremos más adelante eh, cuando toquemos el tema de la clasificación. En cuanto a la infecundidad, aunque solamente
el 5 al 10% de los casos se relaciona con miomas, esos pueden alterar la implantación, interferir en el transporte tubárico o provocar problemas durante el embarazo. Entonces, los cambios en el transporte de gametos y embriones se pueden dar por oclusión en las tubas uterinas, por miomas grandes que alteran la contractilidad. También puede haber una menor distendibilidad uterina, que puede ser por el efecto de masa, por una ruptura prematura de membranas y trabajo de parto pretérmino en el caso de las embarazadas. Y también vamos a ver las complicaciones de ellas. La alteración del riesgo sanguíneo, eh, también dada por dilatación venosa del endometrio, que está cubriendo los miomas y que modifica el aporte de citocinas. El deterioro de la implantación, que eso se da tanto en los miomas submucosos como en los intracavitarios, y el deterioro del transporte tubario. En cuanto a las complicaciones durante el embarazo, es importante recordar que el 13% de los trabajos de parto pretérmino se atribuyen al mioma, pero que además incrementan el riesgo de hemorragia en el primer trimestre, ruptura prematura de membranas, desprendimiento prematuro de la placenta, trabajo de parto prolongado, cesárea y que tengamos un recién nacido pequeño para la edad gestacional. Entonces también esto provoca que haya degeneración roja en un 5 al 8% de los casos, donde podemos encontrar dolor localizado, trabajo de parto pretérmino, febrícula y leucocitosis, y cuando hacemos la ecografía encontramos espacios quísticos dentro del tumor. En cuanto a otros cuadros clínicos específicos, del mioma, dependiendo de su clasificación, tenemos, por ejemplo, que los miomas subserosos grandes únicos comprimen vísceras pélvicas contiguas, causan poliacuria, estreñimiento y dispareunia, y también provocan dificultad en la micción por los cambios en la morfología de la región ureterovesical, y rara vez comprimen los uréteres y pueden causar hidronefrosis. Sin embargo, pues puede ocurrir. En cuanto a los intracavitarios, también podría ser posible que se expulsen a través del cuello uterino como una masa necrótica, porque pues recordemos que estos son los pediculados, entonces se pueden soltar. Ya hablando de la clasificación de la miomatosis uterina, tenemos diferentes clasificaciones que pues han perdurado por el largo de los años. Entonces tenemos, según su localización, la clasificación de Wamsteker, que es de 1993, y la más actualizada, que es la de la FIGO. Entonces, por localización, tenemos a los miomas subserosos, que son los que están en la superficie uterina deformando la serosa. Los intramurales ya están infiltrando todo el espesor de la pared muscular. Los transmurales ocupan la pared muscular, deformando la serosa y también la mucosa endometrial. Los submucosos están por debajo del endometrio y se desplazan hacia la cavidad. La clasificación de Wamsteker tenía tres tipos de miomas. Tenía el tipo cero, que son todos los que estaban en su totalidad en el interior de la cavidad uterina, bien sean sésiles o pediculados. Los tipo uno, que son los que tienen una extensión intramural de menos del 50% del espesor, y los tipo 2, los que tienen la extensión intramural mayor al 50% del espesor total. Sin embargo, pues vemos que esta clasificación no es suficiente porque no tiene en cuenta otros miomas, como por ejemplo los que son subserosos pediculados y no es tan específico. Entonces la FIGO creó una clasificación en donde tenemos el tipo cero, que es pediculado dentro de la cavidad; el tipo uno, que infiltra, pero es menor al 50% del espacio intramiometrial; el tipo 2 es mayor al 50% del espacio intramiometrial; el tipo 3 es intramiometrial en contacto con el endometrio; el tipo 4 es solamente intramiometrial; el tipo 5 ya es subseroso, pero abarca menos del 50% del espesor; el tipo 6 es subseroso, pero abarca más del 50%; el tipo 7 es subseroso y está pediculado; y el tipo 8 lo clasifican como otros miomas.
Entonces, también eh, como términos importantes tenemos que los miomas son sésiles cuando más de la mitad del volumen del mioma está en el espesor del miometrio y el resto sobresale en la superficie uterina. Los pediculados son aquellos en los que la totalidad del mioma es independiente del útero y solo un pedículo delgado le sirve de soporte. Los intraligamentarios es cuando los miomas subserosos se desarrollan entre las dos hojas del ligamento ancho y los migratorios o errantes son miomas que son pediculados, pero que tienen un pedículo bastante largo. Acá podemos ver una representación más sencilla de los miomas según la clasificación FIGO. Entonces ahí tenemos el tipo 0, que es pediculado pero intracavitario, el tipo 1, que está intramiometrial pero que no está invadiendo más del 50%, el tipo 2, que invade más del 50%. Luego tenemos ya los que van intramiometriales, como lo son el tipo 3 y el tipo 4. Luego ya tenemos los que invaden la serosa y está el 5, 6 y 7. Y el 7 que es el pediculado, que está subseroso. Bueno, ahora en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se puede hacer mediante la clínica, mediante imágenes y mediante histeroscopia. Entonces, el diagnóstico clínico se basa fundamentalmente en los datos de la historia clínica, principalmente en la detección del aumento y la irregularidad del tacto bimanual del útero. Entonces, en la palpación abdominal vamos a encontrar una consistencia dura o contornos nodulares irregulares, móviles y que no son dolorosos. A la palpación bimanual se puede revelar un aumento difuso en el tamaño del útero, en especial cuando son intramurales grandes o un contorno irregular en los subserosos. En un 95% de los casos, la exploración física establece el diagnóstico. Bueno, mediante las técnicas e imágenes, entonces, pues cuando queremos tener una mayor certeza es que la realizamos y pues vamos a encontrar principalmente la ecografía transvaginal y la histeroscopia. El método más fiable para el diagnóstico de estas lesiones es la ecografía transvaginal, que se puede correlacionar con la ecografía abdominal, pero la histeroscopia es una técnica diagnóstica y terapéutica porque a través de la histeroscopia también podemos decidir si lo vamos a intervenir y cuál debe ser la vía de acceso, si debe ser vaginal o abdominal. También pues tenemos otros métodos diagnósticos a través de imagen menos frecuentes, como la histerosonografía, la histerosalpingografía, también pues la urografía excretora, la resonancia magnética, el TAC. Siguiente. Bueno, la ecografía transvaginal va a ser muy relevante en el diagnóstico de tumores intramurales o subserosos. En el componente muscular podemos encontrar formaciones redondeadas homogéneas e hipoecoicas con pobre refuerzo posterior. En el componente fibroso, una ecogenicidad aumentada con un característico refuerzo posterior. En la degeneración quística, una masa anecoica con evidente refuerzo posterior y en áreas de calcificación que serán zonas hipoecoicas con sombra acústica posterior. La histerosonografía mejora la delineación de los submucosos intracavitarios. Entonces ya en esta ecografía podemos ver un caso clínico de miomatosis de una paciente en el que, pues, en el área pélvica podemos identificar una estructura negra que corresponde ahí a la vejiga urinaria y las paredes de la vejiga son visibles con una apariencia ecogénica característica, lo que significa que reflejan el ultrasonido y se ven de color blanco. Las paredes tienen un grosor aproximado de 2 a 3 milímetros y es importante recordar que en la ecografía
los líquidos siempre aparecen como áreas negras debido a su anecoicidad, porque pues no reflejan el eco. Inmediatamente también por debajo de la vejiga es que identificamos la silueta del útero. Entonces, pues ya ahí está en un corte transversal y en él observamos el útero aumentado de tamaño con pérdida completa de su anatomía normal. La anatomía normal del útero, pues sabemos que usualmente es de forma pequeña y compacta, comparable a un palo de golf. Sin embargo, en este caso su contextura se encuentra alterada. En cuanto a los cambios estructurales, se notan zonas más oscuras que podrían corresponder al parénquima uterino, pero hay modificaciones en la ecogenicidad y estructuras irregulares en su interior. Posteriormente, eh, también, pues, bueno, ahí se realizó un corte longitudinal en el área pélvica, donde se perdió la silueta uterina típica y pues también pudimos observar un agrandamiento significativo del útero junto con un endometrio ligeramente engrosado y ecogénico, porque refleja el ultrasonido de manera más intensa. Entonces, pues este aumento del tamaño del útero y los cambios observados son compatibles con la miomatosis uterina, posiblemente de un tamaño moderado, porque pues bueno, eh, ya vimos todas las características ecográficas de esta lesión. Bueno, y en cuanto a la histeroscopia, pues es una técnica diagnóstica, pero también terapéutica y confirma el diagnóstico de mioma submucoso en una formación redondeada que hace mayor o menor relieve en la cavidad endometrial y la principal característica es que permite conocer el grado de penetración en la pared uterina. Bueno, mencionar como algo que me faltó de la resonancia magnética, que informa con precisión el tamaño, el número y localización de los miomas y tiene también una gran capacidad para el diagnóstico de los cambios degenerativos y de la adenomiosis. Sin embargo, pues por facilidad y costos, preferimos estos anteriores métodos. Siguiente. Ahora sí. Bueno, en cuanto al tratamiento de la miomatosis, vamos a tener como tres conductas principalmente, que es la conducta expectante, el manejo médico y el manejo quirúrgico. Entonces, en cuanto a la conducta expectante, es como solo dejar en observación a las pacientes. Entonces, no todos van a ser candidatas a este manejo, solo las pacientes que tengan unos leiomiomas pequeños y que sean asintomáticas o mientras estén en estado de embarazo. Si es asintomático, va a requerir de un seguimiento periódico que puede hacerse con un examen pélvico manual y también se puede dar con una ecografía que nos permitiría ya pues controlar un poco más tanto el crecimiento o cambios que se hayan dado en el mioma. El manejo médico eh, se va a utilizar principalmente para dar manejo sintomático o previo a cirugía para, ya que nos puede servir como un coadyuvante para reducir el tamaño de los miomas. Hay múltiples opciones como pues, estrógenos, progestágenos, moduladores selectivos del receptor de progesterona o modulador selectivo del receptor del estrógeno. Sin embargo, el más importante en estos casos va a ser los agonistas de la GnRH. También se van a dar otros, pues como objetivo de este manejo médico es aminorar los síntomas para las pacientes. Esto es muy importante como el dolor, entonces les podemos dar algún tipo de AINE. Anticonceptivos orales nos ayudan para controlarles el sangrado y, pues, como ya había mencionado, como coadyuvante para las cirugías. Eh, bueno, los agonistas de la GnRH, pues al ser como los más relevantes, vamos a hablar un poco más sobre ellos, que ellos nos van a generar principalmente un hipoestrogenismo, el cual nos va a llevar a una disminución de del volumen de los miomas de un 30 al 60%.
cuyo efecto, pues como su pico del efecto va a ser a las 12 semanas. Sin embargo, también tiene un efecto muy importante, es que reduce como el flujo sanguíneo local en los miomas y también ayuda a disminuir el tamaño celular. Pero hay que tener en cuenta que ellos tienen un efecto adverso y es que genera pérdida ósea y que ellos van a tener como una regresión de los miomas, o sea, ellos van a volver como a su tamaño luego de 12 semanas de haber como dejado de consumir el medicamento. Bueno, ¿para qué se utiliza? Principalmente se va a centrar en disminuir la cantidad de estrógenos circulantes en sangre, ya que bloquea pues la función del ovario y pues debido a que los miomas son lesiones estrógeno dependientes, el tamaño de ellos va a reducirse y es frecuente que si se interrumpe la terapia, estos miomas van a volver a crecer inevitablemente. Las indicaciones es o sea, cuando vamos a implementar el GnRH, entonces cuando las mujeres desean preservar la fecundidad, que estén perimenopáusicas, ya que se espera que luego de la menopausia ellas hagan una regresión eh, como sin tratamiento de estas lesiones y disminuirlas para facilitar la cirugía. Bueno, ya en cuanto al manejo quirúrgico tenemos como cuatro opciones principalmente, que son la miomectomía, la histerectomía, el manejo laparoscópico o por medio de la laparotomía o el histeroscópico. Entonces nos vamos a basar entre si las pacientes desean o no desean un embarazo futuro. Entonces, si las pacientes están muy sintomáticas, principalmente lo que nos va a preocupar en estos casos es el sangrado. Entonces, eh, los miomas submucosos, los tipo 0, 1 o 2, según la FIGO, se debe tener en cuenta que pues son muy factibles como reseccionarlos por medio de histeroscopia y va a ser principalmente aquellos, sí, miomas tipo 0, 1 y 2. Hay que tener en cuenta que ellos tienen de que, un menor riesgo de que se genere una resección completa si aumentamos el tamaño del mioma. Devuélvete una diapositiva, por favor. Eh, bueno, otra alternativa que se le puede dar a, a la, a la histeroscopia es la miomectomía. A la miomectomía por histeroscopia es el tratamiento transcervical por abrasión por radiofrecuencia o también se podría usar la embolización de la arteria uterina, pero esto ya se daría pues en pacientes que sean premenopáusicas, que ya pues no desean pues tener fertilidad a futuro, pues ya están muy cerca de la menopausia. Y pues estas cirugías, pues este tratamiento, este como abordaje es muy poco invasivo, va a ser muy efectivo para el tratamiento de la sintomatología, pues principalmente el sangrado. Y pues los pacientes sometidos a este procedimiento tienen un riesgo muy, muy bajo de complicaciones, ya sea de transfusiones, de que queden con algún tipo de secuela. Sí. Bueno, ya también existen otras terapias eh, que se puede realizar en estas pacientes, que pues si ellas desean la preservación uterina, existe la técnica de ultrasonido focalizado. Pues es una técnica donde se utiliza el ultrasonido de alta intensidad para inducir a la necrosis coagulativa de los miembros. Los candidatos a este tratamiento solo son aquellas que tienen tres o menos fibromas, que sean de un tamaño menor a 10 centímetros y que sean homogéneas y sean muy vascularizados y que no tengan calcificaciones. En cuanto a la cirugía tradicional, solo para pacientes que
no desean tener fertilidad futura, pues ya que el tratamiento principalmente va a ser la histerectomía. Tenemos que es muy importante que nos va a eliminar el riesgo de la formación de nuevos miomas y va a mejorarle sustancialmente la calidad de vida a los pacientes. Sin embargo, no se recomienda hacer de rutina ni que sea como la primera línea de tratamiento para las pacientes, sino aquellas en las que no se haya conseguido pues controlar los síntomas de una forma conservadora o que ya tengan alguna otra enfermedad concomitante que pues nos indique como con mayor fuerza que este sea el tratamiento adecuado. Bueno, tenemos que tener en cuenta que no se recomienda que se haga resección quirúrgica de estos miomas en pacientes que estén asintomáticas y pues que deseen embarazos a futuro. Ya, sí, entonces, si los pacientes desean un embarazo a futuro y tienen un sangrado abundante con miomas submucosos 0 de la FIGO 0, 1 y 2, se les recomienda una miomectomía por histeroscopio. Sin embargo, si son de la FIGO tipo 1 o tipo 0 y que no tengan otra sintomatología, o sea, la única sintomatología por la que estén consultando sea sangrado, em, se puede hacer miomectomía por histeroscopio. Se presentan síntomas muy abundantes o muy como llamativos y presentan miomas de cualquier tipo según la FIGO. También se puede hacer una miomectomía, pero ya deberá ser por medio de una laparoscopia, por medio de una laparotomía. Esto va a ser dependiendo pues de las indicaciones y pues de cada paciente. Entonces, la miomectomía por laparoscopia eh, es muy buena para los miomas tipo FIGO 7, ya que van a ser los más fáciles de extirpar. Los FIGO 2 a 6 también se pueden llegar a extirpar, pero no son como tan viables. Y ya los FIGO 0 y 1 son bastante difíciles y pues ya con ellos, si es para reseccionar alguno de ellos, es mejor hacerlo por medio de histeroscopia. Y la miomectomía o por laparotomía es cuando ya sean miomas o sea, que sean una cantidad grande de miomas o que sean de un tamaño muy grande. Bueno, en cuanto a la miomectomía, según los criterios de la ICOC, vamos a tener que se va a dar a pacientes que tengan deseo de fertilidad futura y desean conservar el útero. Entonces, la indicación es para leiomiomas en pacientes infértiles, que este sea pues como lo que las está llevando a esta infertilidad. Se debe hacer una confirmación y es que pues como que se confirme la presencia de miomas de suficiente tamaño y que se encuentre como la localización de ellos y que esto sea el factor por el cual ellas están con este problema de infertilidad o que no haya otra explicación. Bueno, acciones que se deben realizar, evaluar otras causas, tanto masculinas o femeninas para la infertilidad y evaluar la cavidad endometrial en las trompas por medio de la histerosalpingografía. La histerectomía, bueno, es un procedimiento, como ya dijimos, radical. Se da para cuando ya hay sangrado excesivo, mucha sintomatología, hay anemia, anemia severa, hay malestar pélvico, hay sintomatología muy severa. Es de máxima eficacia ya que evita pues las recurrencias, no va a volver a presentar miomas esta paciente. Y se debe tener en cuenta que debemos, pues, confirmar ausencia de malignidad cervical, eliminar otras causas de hemorragia, como la malignidad de endometrio, valorar el riesgo de estas pacientes debido a la presencia de anemia, considerar los riesgos tanto médicos como psicológicos en cada paciente. Otros tratamientos quirúrgicos, tenemos el tratamiento por medio de la paroscopia, que es de mayor dificultad para conseguir unas suturas seguras.
Y hay una posibilidad de ruptura uterina en el siguiente embarazo. Y el tratamiento esteroscópico, hay mujeres con riesgo para la cirugía, eh, que tengan miomas sintomáticos y que sea el diagnóstico confirmado por ecografía o que tengan miomas pequeños intramurales. Y listo, muchas gracias.